Ok, listo. Bueno, chicos, muy buenas tardes. Soy el doctor Jorge Medina, médico estético y director médico de Beauty Laser Internacional. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema de bichectomía. La vez pasada nos quedamos explicando todo lo que es el área de material y métodos. Tenemos exactamente, salud, una hora para terminar de ver el tema porque tengo sesión a las 7:45 con el otro pólipo papado. Así que si alguien tiene alguna pregunta, me la hace de manera inmediata, por favor, para poderse resolver si fueran tan amables. Gracias. En contexto al procedimiento, como lo vamos a realizar, ya vimos la vez pasada, que es un procedimiento que vamos a realizar directamente sobre un paciente mayor de 18 años y menor de 40 años, que es la edad ideal, y este procedimiento se va a hacer mediante una anestesia de tipo local, donde vamos a poner los 4 puntos de anestesia que vimos la vez pasada, que esto nos va a ayudar a bloquear de manera regional el área donde se va a hacer la extracción de la bolsa de Bichat, que recordemos que son 3 porciones: porción bucal, porción temporomandibular y porción parietal. Así que, dicho esto, continuamos nosotros. Para ver la localización de las bolsas de Bichat, lo vamos a hacer colocando nuestros dedos exactamente sobre los cachetes, las mejillas, y vamos a inflar los dedos, vamos a inflar la boca, y al hacer los globos a nivel de las mejillas, ver una depresión cerca de la articulación temporomandibular. Esto quiere decir que el Wolfenbichat se encuentra exactamente por debajo del segundo molar. Para los que no tengan el segundo molar hay que tener mucho cuidado para ver que estemos de acuerdo al punto de localización y evitar llegar a lesionar el conducto externo, como lo mencionamos la clase pasada. Los 4 puntos de anestesia que vamos a utilizar, vamos a realizar con una jeringa Carpuller. En el carpo le vamos a colocar un cartucho de 1,8 mililitros que tiene lidocaína con epinefrina. Esta lidocaína con epinefrina lo que nos va a ayudar a que podamos hacer un bloqueo, de la zona, donde vamos a hacerlo en 4 puntos de manera coordinada o de manera estratégica, que van a ser los siguientes. El primer punto va a ser el fondo de saco del segundo molar superior. Segundo punto, segundo molar inferior, fondo de saco. Tercer punto, a nivel de la articulación temporomandibular. Y cuarto punto, 1 centímetro por detrás del conducto de Stenon, para tener un bloqueo regional y poder hacer la extracción de manera adecuada de la bolsa de Bichat. ¿Por qué no le colocamos anestesia directamente en la bolsa, doctor, para hacerlo más práctico, más fácil, más sencillo? Porque recordemos que la epinefrina es un vasoconstrictor y nos puede llegar a dar un falso positivo de que la bolsa de Bichat ya no se encuentra. Le digo falso positivo porque dice ya no se encuentra, pero la bolsa ahí está, porque con la deshidratación que va a tener mediante la colocación del punto de anestesia, se va a llegar a hacer reducirse el tamaño, se va a ver más pequeña la bolsa y va a ser más difícil la extracción debido a los componentes que tiene la grasa. Recordemos que este tipo de porciones de grasa, esta grasa no metabólica, es la única grasa no metabólica que vamos a encontrar en toda la economía corporal, perdón. Sí, es la única grasa que no se va a reponer ni se va a reposicionar volviendo a comer, volviendo a ingerir alimentos, de manera desordenada. Si tenemos una dieta rica en proteína, rica en grasas o rica en harinas, no vamos a lograr la reposición de la grasa, ya que es una grasa no metabólica. Me ayudan a apagar sus micrófonos, por favor. Doctores, me ayudan a apagar sus micrófonos. Por favor, si van a tan amables, por respeto a los demás, si no van a tener ninguna intervención de manera directa, ahorita ya los van a apagar, les van a apagar el micrófono a todos. Me da muchísima pena, pero si no van a tener una intervención directa, por favor, de apagar sus micrófonos, por favor. Gracias.
Este, conéctalo, ¿no? Una vez. Entonces, perdón, retomamos. Vamos a hacer la extracción de manera directa sobre la bolsa de Bichat. Esto va a ser muy fácil, rápido y sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a ser directamente, vamos exactamente a los 4 puntos a nivel del centro, que exactamente por debajo del segundo molar, o tomando relación el conducto externo, va a ser 1 centímetro atrás, 2 centímetros atrás y 1 centímetro arriba, que exactamente es 1 centímetro arriba de la línea alba. Esta línea alba es la que se encuentra marcada sobre, a nivel de los carrillos, por en medio de los dos carrillos, se encuentra la línea alba, que esta es la línea que divide de manera central el área de la mejilla. Esto es muy difícil de ver esta línea alba, ya que es una línea blanquecina que se ve por dentro de la boca. Los que más se le ve de manera más frecuente son aquellas personas que se muerden mucho el área de la mejilla cuando están comiendo. Y recordemos que la bichectomía puede ser de dos maneras, puede ser de manera terapéutica y puede ser de manera estética. Con la bichectomía vamos a lograr un perfilamiento más afín, más adecuado, un contour más detallado del rostro del paciente, pero también hay que ser muy precisos y con el paciente explicarles de manera directa que al hacer este tipo de extracciones no podemos llegar a reducir el tamaño de lo que es el hueso. Si tu paciente tiene cara de luna, va a ser muy difícil que podamos llegar a tener un marcaje mandibular prominente o adecuado para que el paciente vea resultado y recordando que el resultado se ve después de 3 meses, que llegue a desinflamar de manera completa la bolsa, llegue a reabsorberse todo lo que es el tejido, lleguen a volverse a pegar los dos músculos donde se encuentra la bolsa de Bichat y tenga una evolución de manera adecuada. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la caída de los Jones, algo muy, muy, muy puntual que tengo que darles con relación a esto, ¿sí? Siempre que vas y realizan una bichectomía, le echas la culpa a los Jones a los 35, a los 20, a los 5 años después de que te aparecieron los Jones. Las porciones de los Jones no tienen absolutamente nada que ver con el tejido de la mejilla, ya que no pierden absolutamente nada, nada, nada que ver con la bolsa de grasa que se encuentra en medio de los dos músculos. Dicen que porque pierden fuerza, dicen que porque se pierde flacidez, dicen que porque se cae la mejilla. Yo hasta la fecha no he visto ningún cadáver que a la hora que le haces una disección en anfiteatro o que hace algún estudio anatómico en un cadáver, veo que ningún músculo tenga flacidez en la cara. ¿Sí? Ya que es la única parte del cuerpo que ejercitamos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos ejercitando la cara, haciendo muecas, sonrisas, hablando, platicando, silbando, gritando, teniendo pláticas con ustedes, gesticulando cualquier tipo de situación, ya sea emocional o ya sea de manera profesional. Entonces, absolutamente nada tienen que ver los Joes. No desengañen a sus pacientes, más bien dicho, perdón. Y ustedes no sigan engañando a los pacientes con esa falsa mentira de que, y digo falsa mentira porque es doble mentira, de que al hacer la bichectomía se le van a caer los Joes. Es una estructura anatómica por fuera. Incluso los Joes se encuentran posicionados por encima de la piel a nivel de tejido celular subcutáneo y estos aparecen por la flacidez que adquiere el paciente al tener la disminución de la producción de colágeno y elastina a nivel de tejido celular subcutáneo que nos da la firmeza en el rostro. Eso tiene usted que explicarle al paciente que esta aparición de los Jones es falta de estimulación directa sobre la cara para que su cara permanezca de manera intacta al desarrollo y al crecimiento normal de la misma, ya que también hacerles hincapié y volverse a repetir, los músculos de la cara no tienen elongación,
Los músculos de la cara no se cuelgan, lo que se suelta es la piel por pérdida de producción de fibras de colágeno y elastina. ¿Estamos de acuerdo, doctores? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si tienen alguna pregunta, háganmela saber ahora, por favor. Me la hacen de manera directa, no lo hagan por el chat, háganlo de manera directa para no estar abriendo la pantalla con la conversación que les estoy compartiendo la pantalla con la presentación. ¿Ninguna pregunta? Ok. Vamos a hacer la extracción de manera directa disecando la bolsa de Bichat con unas pinzas Kelly rectas y unas pinzas Kelly curvas. Puedes utilizar también unas mosquito y tienes que buscar la parte superior de la bolsa para poder llegar a la base de la bolsa y poderla extraer de manera directa. Al hacer la extracción de la bolsa de Bichat, va a salir una grasa amarilla transparente, brillosa, cristalina, ¿sí? Esta grasa tiene esta particularidad. Voy a hacer una, voy a hacer una semejanza con una grasa del pollo. Es una grasa parecida a la que se encuentra en la parte de la rabadilla del pollo o conocida en el mundo del culinario como la infundia, lo que es la parte abajo de la colita de pollo. Esa grasa amarilla tipo como segmentos circulares dentro de una membrana es como se encuentra las bolsas de Bichat dentro de la cara del paciente. Esta grasa es una grasa no metabólica que se va a extraer. Algo muy importante, se tiene que desgarrar. Yo no recomiendo ni que la corten ni que la quemen, ¿sí? Ni que la corten con electrobisturí ni con electrocauterio, no. Tienen que desgarrar para buscar exactamente la bolsa, la base de la bolsa de Bichat y poderla extraer en su mayor totalidad. Siempre va a quedar una porción mínima que está pegado a la fascia del músculo, la cual no vamos a poder extraer al 100%, va a quedar un pedacito y ese pedacito de grasa no va a inducir a que se vuelva a producir una grasa, ya que esta grasa es no metabólica. Después de la intervención, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se sutura o no se sutura? Claro que no se sutura porque lo vamos a dejar para que sirva como un drenaje linfático de manera un drenaje de manera fisiológica, ya que con la hoja de bisturí número 15 hacemos una abertura aproximadamente de 0,5 a 1 centímetro, que es lo grande de la hoja número 15 de bisturí. ¿Por qué digo 1 centímetro? Porque la hoja tiene medio centímetro, pero cuando metemos nuestras pinzas, ya sean Kelly curvas o rectas, entramos al fondo de la bolsa de Bichat y al disecar, al abrir las pinzas, estando dentro de la mucosa, podemos llegar a rasgar un poco más y nos puede llegar a quedar máximo de 1 centímetro, perdón, que es por donde nosotros vamos a extraer la bolsa de Bichat. Ahí nosotros vamos a buscar la parte y vamos a tratar de hacer la extracción completa. ¿Qué medidas tenemos que llevar? Unas medidas higiénico-dietéticas adecuadas. Ahí tenemos que ser muy puntuales con el paciente, porque los pacientes no nos entienden. Si yo le digo al paciente que no puede comer ningún tipo de comida pesada, que tiene que tener 3 dietas de comida blanda, y el paciente te habla a las 8 de la noche que está comiendo, vamos a decir, mm, maíz cocido con carne de cerdo, que acá en México le decimos pozole, y que dice que nada más se va a comer el puro caldito con verdura, podemos correr el riesgo de llegar a tener una infección. ¿Qué me va a ingerir el paciente? Díganle a la esposa del paciente, si es hombre o si es mujer y ya tuvo bebés, que es como si acabara de tener un bebé. Es una dieta blanda, es una dieta libre de grasas, irritantes, condimentos, carnes de puerco, cigarro y sobre todo unas medidas higiénico-dietéticas adecuadas. Lavado de dentadura 3 veces al día y utilización de antiséptico bucal libre de alcohol con clorexidina.
Eso nos va a ayudar a que a nuestro paciente no se le infecte o no llegue a tener ninguna complicación. Esto es lo más importante para poder llegar a tener una recuperación adecuada y el paciente tiene prohibido tomar con popote o con paja cualquier tipo de bebida, ya sea gaseosa o ya sea agua de sabor. No la pueden ingerir con ningún tipo de popote o paja, ya que al succionar y hacer el movimiento nos va a ocasionar que tenga una estimulación y pueda llegarse a volver a inflamar. Y otra cosa muy importante, tienen prohibido el cigarrillo por lo menos 8 a 15 días después de la cirugía. ¿Sí? Les pido que apaguen los micrófonos los que lo tienen prendido, por favor, si no van a hacer ninguna intervención, ¿vale? Gracias. Muchísimas gracias. Sí, es lo que tenemos nosotros que hacer de manera puntual con el paciente. Lo más importante es la dieta y las medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? Para evitar que el paciente tenga algún incidente ya que tiene un orificio aproximadamente medio centímetro, que la mucosa cierra en menos de 8 horas. Entonces, el paciente al día siguiente va a estar perfectamente bien. Cuando nosotros colocamos gelatama al paciente en la parte interna, que fue la espumita que platicamos el otro día, la semana pasada, nos hace una agregación plaquetaria y evita que el paciente siga sangrando, en caso de que el paciente esté sangrando de manera abundante. Me he encontrado con varias situaciones muy importantes. Yo no estoy nada en contra de la herbolaria ni de los tratamientos de remedios herbolarios. Son muy buenos cuando son 100% naturales, como si consumimos algún tipo de pastillas de árnica, pero que sea pastilla. No permitan que el paciente haga enjuagues con árnica, con sal o cobuches con agua con sal caliente, porque la comadre o la vecina le dijo que el agua caliente con sal desinflama. En este tipo de pacientes, no, porque ya que tenemos por dentro una acumulación de tejido seromático, es un caldo esencial, es muy especial para la reproducción de bacterias que nos puede llegar a tener o a dar complicaciones con el paciente, de llegar a tener una celulitis infecciosa que puede llegar a traducirse en un enfisema de cuello. Entonces, cuando nosotros vemos que le colocamos el Gelatam, el paciente a los 45 días nos puede decir que puede llegar a tener presencia o molestias por sentir unas pequeñas bolitas, lo que es a nivel de las mejillas. Estos son algunos antes y después de la realización de bichectomías en pacientitos de manera quirúrgica y con láser. Algunos de ellos se los practicó hasta la lipo de papada para tener un perfilamiento más adecuado de su rostro. Algo muy importante que tenemos que hacer es no llegar a complicarnos la existencia o el problema con los pacientes que tienen tratamientos farmacológicos por algún tipo de trastorno ansioso depresivo, ¿sí? Porque en la actualidad hay muchos pacientes que comentan que no pueden dormir, que toman algún tipo de antidepresivo. Ese tipo de paciente hay que tener mucho cuidado para evitar la complicación de que vayamos a tener algún evento fuera de lo normal y vayamos a complicarnos con una inflamación exagerada, ya que estos pacientes pueden llegar a romper los esquemas de recuperación que les damos nosotros, ¿sí? Respecto a la pauta médica que vamos a llevar con los pacientes, algo muy preciso, conciso y puntual. Debes darle un antibiótico de amplio espectro, ¿sí? Una quinolona de segunda, tercera, última generación, que puede ser un ciprofloxacino o un levofloxacino. Si le das ciprofloxacino, que sean 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Si es levofloxacino, le vas a dar 750 miligramos una sola toma cada 24 horas por 7 días, que así viene en la caja. Y tenemos que utilizar un tratamiento de antibiótico para anaerobios, que puntualmente debe ser la clindamicina.
Muchas veces dan metronidazol, pero el metronidazol irrita mucho la mucosa gástrica y aparte al paciente le queda el sabor a metal en la boca. Entonces, vamos a utilizar la clindamicina con el levofloxacino. Ambos dos juntos se tienen que dar por 7 días, ¿sí? Aparte del antiséptico bucal libre de alcohol con clorexidina, porque aunque estemos lavando la boca de manera constante, recordemos que la boca es la parte del cuerpo más sucia, con mayor cantidad de bacterias que se utilizan para el metabolismo y poder llegar a desdoblar todo lo que nos estamos comiendo durante el día. ¿Sí? Entonces, puntuales y precisos con antibioterapia, puntuales y precisos con medidas higiénico-dietéticas y posterior a la bichectomía, podemos aplicarle aparatología al paciente. ¿Qué aparatología le podemos aplicar? Única y exclusivamente ultrasonido de 1 a 3 MHz, ¿sí? Única y exclusivamente de ultrasonido de 1 a 3 MHz para hacer los drenajes linfáticos. Es muy diferente hacer un drenaje linfático con las manos a querer hacer un drenaje linfático con aparatología. Si lo hacemos con las manos, tenemos que presionar demasiado, tallar y tallar y tallar para hacer el drenaje del punto donde se encuentra el acúmulo de líquido a hacerlo con un ultrasonido. Entonces, ultrasonido. Doctor, ¿puedo utilizar radiofrecuencia? No, porque la radiofrecuencia es caliente y eso nos puede dar pie a que tenga el paciente una celulitis infecciosa. Número dos, ¿la radiofrecuencia se puede aplicar, doctor, para que el paciente se recupere más rápido? Sí, después de 2 semanas y media, o sea, perdón, después de 3 semanas, perdón, de aplicación de ultrasonido, ya puedes aplicar radiofrecuencia. Pero la radiofrecuencia se aplica una vez cada 15 días porque es una aparatología caliente, ¿sí? Entonces, es una radiofrecuencia bipolar que se le va a colocar al paciente. ¿Preguntas hasta aquí, doctores? ¿Alguna pregunta? Ahí está cómo vamos a hacer la extracción de la bolsa de Bichat. El paciente tiene dolor, tiene molestias, sí tiene molestias mínimas, ¿sí? No es dolor, es una molestia por estar haciendo el tirón de la bolsa de Bichat y la vamos a ir sacando como se ve ahí en el video, de manera circular, extrayéndola poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, hasta que logremos extraerla. Disculpen el movimiento de la cámara, pero por ahí no estaban ahí, no estaban apoyando. No tenemos un punto fijo para hacer la grabación, ¿sí? ¿Ven cómo hacemos en forma circular? Poco a poquito haciendo la extracción de la bolsa de Bichat, ¿sí? Vamos al video del otro lado, ¿sí? Ahí está. Y tenemos que hacer la extracción de la bolsa de Bichat. Perdón por los movimientos tan bruscos que tenemos con el teléfono, pero en ocasión no tenemos mucho espacio para hacer la grabación. R, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Doctora R, ¿puede apagar su micrófono, por favor? A ver, voy a intentar apagar el micrófono a la doctora. Doctora R, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Gracias.
Ahí estamos viendo el movimiento para extracción de la bolsa bichar del otro lado, ¿sí? Mira la colocación del mango del mango del hoja de bisturí, recargado, se ve que lo estamos recargando en el segundo molar superior para hacer la intervención directa y no tener nuestro mango de bisturí volando, ¿sí? En el postquirúrgico, aquí está la pauta médica que les comentaba hace un momento que vamos a hacer con el paciente. Yo en la actualidad también necesito, muchas veces les damos antibiótico, perdón, a los pacientes y les damos un gel analgésico. Hay que hacer un drenaje linfático, pero yo lo hago directamente con aparatología. Por ahí comentan de las fajas o mentoneras. Yo no le encuentro ninguna función a la faja o mentonera que le colocan al paciente una bichectomía, ya que los cojinetes grasos no se alcanzan a extraer a nivel de lo que son, donde se encuentra la porción de la bolsa bichar. A veros médicos que han inventado, que han innovado con unos cojinetes de alpiste, unas almohadillas a nivel de lo lateral, logrando la presión directa de las bolsas donde está en la bolsa de Bichat para que tenga un mejor resultado. Pero realmente yo no le he encontrado ningún beneficio y yo no las coloco porque no tiene absolutamente nada que ver con la caída de tejido del área de los joules. Aquí está la antibioterapia que les comentaba, de analgésico dejamos metamizol, cualquier tipo de analgésico, paracetamol o metamizol, y le damos cualquier tipo de desinflamatorio y en algunas ocasiones ponemos esteroides como la dexametasona 8 miligramos cada 24 horas por 3 días. Riesgos de la bichectomía, pues podemos llegar a tener sangrados, podemos llegar a tener lesión del conducto externo, podemos llegar a tener algún tipo de problemitas como celulitis infecciosa, ya que en algunas veces los pacientes no hacen de manera adecuada los posoperatorios. Algunos vasos, como nos comenta la imagen que estamos ahorita viendo en la actualidad, pero no es tanto. Otra complicación, bueno, también lo da la dieta, que no respetan la dieta a los pacientes y podemos llegar a tener complicaciones. Ventajas de la bichectomía, vamos a obtener un perfil más alineado, vamos a obtener un rostro más estilizado. Es un procedimiento de extracción 100% ambulatorio que si lo hacemos de manera rápida, precisa y concisa, no tenemos mucha inflamación. Los resultados son visibles aproximadamente a los 90 días. Tiene un efecto permanente, no se puede llegar a volver a rellenar esa bolsa de grasa. No es cierto que te van a quitar dos veces la bolsa de bichat, eso es una falacia, es una gran mentira del médico que te diga que te quitó la mitad y que dentro de 3 años te va a quitar la otra mitad, no es cierto. Señal de que no te hizo la extracción completa de la bolsa de bichat. Entonces, no hay por qué estar haciendo intervenciones de intervención cada 3 o 4 años. No vuelve a recuperarse la grasa de la bolsa de bichat, ya que no es una grasa metabólica. ¿Sí? Y los resultados, pues se van de manera instantánea a la hora de sentar al paciente, pero la evolución es a los 90 días de manera adecuada. Siempre y cuando el paciente no tenga infecciones, lleve de acuerdo a la dieta, las medidas higiénico-dietéticas y tome el antibiótico correspondiente para que no se nos llegue a infectar. Desventajas de la bichectomía, pues yo no le veo muchas desventajas, pero en la literatura mencionan algunas. Realmente, pues lo único es, no son desventajas, sino podemos llegar a lesionar algún vaso facial, podemos llegar a tener alguna celulitis infecciosa. La única desventaja que yo le veo es que algunos pacientitos son muy, no con la palabra, son muy insistentes
en que le quite la bolsa de bichar cuando tienen un perfil, pues casi, casi tipo cadavérico, así literal, muy sumida su cara. Se les hace una, se les hace ¿cómo podemos utilizar la palabra para no llegar a ofender a nadie? Se les hace un vicio. Los procedimientos estéticos, piensan que es como si se pusieran ácido hialurónico y quieren una cosa y otra y otra y otra. Entonces tenemos que explicarle al paciente que esto ya no es reversible y que podemos llegar a tener complicaciones de que se vea un rostro cadavérico. En la actualidad, estoy viendo muchos compañeros médicos estéticos que antes presumían, más bien compañeras, los labios, los implantes en pómulo de ácido hialurónico, los implantes de otro tipo de productos bioestimuladores, y que ahora resulta que se los están quitando porque ya no les gustaron. Entonces, hay modas y esta moda de la bichectomía no es reversible, ¿vale? Complicaciones, como les comentaba hace rato, pues la lesión de conducto esternón, es muy difícil llegar a lesionar un nervio facial, a menos que hagas una incisión muy grande, mayor a los 5 centímetros, puedes llegar a tener una lesión. Lo más recurrente en cuanto a complicaciones es una celulitis infecciosa por no respetar al paciente las medidas higiénico-dietéticas que le estamos dando desde un inicio nosotros, ¿vale? Si hay más, no hay ningún otro tipo de complicación. Este es el láser de equipo, este es el láser diodo. Ahorita el nuevo láser trae una etiqueta negra que es el que estamos fabricando últimamente nosotros, fabricado por Beauty Internacional de Colombia y por un servidor, el doctor Jorge Medina, con una nueva tecnología, la cual lo hace que sea de manera, es un láser diodo frío, el cual maneja una frecuencia de onda, y no es de onda, sino de energía, de 635 nanómetros, que es la millonésima parte del metro, de manera lineal, haciendo un efecto de retracción, de deshidratación de las células de la grasa, dejando yo el adiposito, ayudando a que el paciente no pierda esos cojinetes grasos, pero hay un reposicionamiento de tejido de manera adecuada, una deshidratación de la bolsa de Bichar, un perfilamiento facial y lo más importante que tiene dentro de su programación, función germicida y bactericida para evitar que el paciente se nos pueda llegar a infectar. Este es un láser es un láser no caliente que no vas a quemar a tu paciente cuando realices la bichectomía. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario, doctores? Algunos de los productos que maneja la marca, que los tenemos de venta en que los tenemos de venta acá en la República Mexicana y no podemos mandarlos al extranjero. ¿Alguna pregunta, doctores, que tengan? Los escucho. Doctor, buenas noches. Una consulta. Usted dice que se debería de cubrir con medicamentos como la levofloxacina y la clindamicina. ¿Y se podría usar la cefalexina también? Sí, claro que sí, doctora. Mira, doctora, yo lo hago de esta manera. Voy a poner mi micrófono para que me conozcan. Los que no me vieron la clase pasada, que éramos 5. Sí, doctora, sí se puede utilizar. Nada más que tenemos que ser bien precisos con una cosa. Tenemos que ver qué tipo de antibioterapia ha tenido el paciente en anterioridad para no llegar a tener complicaciones de ninguna manera, ¿vale? Sí. Gracias, doctor. O sea, Otra porque con- perdón, si el paciente consume mucho antibiótico, Ujú. debemos de ser muy precisos con el paciente qué antibiótico es el que el paciente está consumiendo para nosotros poder llegar a tener un resultado más adecuado, ya que con los que trabajamos en dependencias de gobierno nos damos cuenta que muchos de los pacientes utilizan hasta los antibióticos para los dolores musculares, que no sé qué tengan que ver, pero tienen muy buen resultado. Dígame. Ay, lo levo y la clinda lo da juntos, ¿verdad? Paralelos para su medicación, Sí, ¿no? se debe dar, o sea, sí, doctora, recordemos que uno es antibiótico de amplio espectro y el otro es para anaerobios. Entonces, si le damos antibiótico de amplio espectro, vamos a cubrir, pero recordemos que ahí están los anaerobios, ya que es una parte donde tiene mucho líquido y no puede tener contacto directo con el aire,
pues ahí crecen y es muy difícil que las barreras de los antibióticos de amplio espectro pueden llegar a penetrar de manera directa donde se encuentra ese líquido, ese aromático que se produjo por la manipulación. ¿Alguien más? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Abran sus micrófonos, por favor, si alguien tiene alguna otra pregunta. No sé si quedó bien entendido, bien explicado el tema de bichectomía, cómo realizar el procedimiento de manera segura y llegar a tener los menos riesgos posibles. Preguntas, chicos. Doctor, una consulta más. Al hacer el procedimiento y retirar la bolsa de Bichat, eh, Ujú. usted dice que debemos retirar hasta casi llegar, retirar lo máximo y llegar hasta casi los músculos. Eh, No, sí, no, 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 bueno, dígame, sí, dígame. bueno, creo que lo entendí así. Entonces, ¿cuándo uno se llega a dar cuenta de que ya retiró la gran mayoría de porción? ¿Siempre al llegar casi al músculo, antes o...? Cuando estás a nivel de la base de la bolsa, doctora, cuando tú empiezas a hacerle a disecar la bolsita, si tú ves que al inicio te sale una porción pequeña y ya no sale más, tienes que darle vuelta a la bolsa de Bichat para poder encontrar la otra parte de donde se encuentra insertada para poder sacar la mayor cantidad de grasa. Ya que recordemos que son tres bolsas: bucal, temporomandibular y parietal. Casi llegar hasta el músculo donde está pegada la bolsita de Bichat, la vamos a rasgar. A mí no me gusta cortarla porque podemos llegar a causar una laceración o podemos llegar a cortar un tejido más de mucosa y podemos llegar a tener complicaciones de sangrado en la boca del paciente. ¿Alguien más? Gracias, doctor. Al contrario, doctor, un Doctor, placer. doctor, buenas Dígame. noches. ¿Cuál es la complicación más frecuente en este caso, doctor, que debemos tener en cuenta? La complicación más frecuente es una celulitis infecciosa, doc, por no llevar una dieta adecuada y no respetar el posoperatorio del paciente. Nada más. Para mí, en los 10 años que llevo practicando la bichectomía, no son complicaciones, sino pues es uno de los factores que nos predispone a que el paciente tenga un poquito de alteraciones, el no llevar una dieta adecuada a la hora de realizar las medidas higiénico-dietéticas posteriores a la intervención quirúrgica. No, no respetarlas más bien. Por eso le damos la protección del antibiótico para evitar que se nos vaya a complicar más. Y una complicación que que no podríamos resolver, o sea, algo dramático, ¿qué sería, doctor? Algo dramático, un enfisema de cuello por una celulitis infecciosa avanzada, doctor. Ahí sí, si el paciente se te complica demasiado y te hace una celulitis infecciosa de manera gigantesca y llegas a tener una complicación como un enfisema de cuello que se ha llegado a dar a algunos pacientes, puede llegar el paciente para estar en terapia intensiva. Pero eso, como te comento, no es complicación debido a que le realices una mala praxis, vaya, sino es una complicación debido a que las medidas higiénico y dietéticas no son respetadas por el paciente. Por eso yo no suturo las heridas. Anteriormente suturaba yo el conducto o la herida donde hacíamos la punción, suturábamos y llegaba el paciente y te marcaba a 2, 3 de la mañana y te decía que sentía mucho olor, mucho olor, mucho olor. Lo estabas al día siguiente y le sacabas un pedazo de tortilla, le sacabas un pedazo de carne, le quitabas un pedazo de verdura o algo que se le había metido en el orificio y como estaba en la sutura, se metía dentro de la sutura y no podía sacárselo, no se caía. Entonces, eso hacía que el paciente tuviera problemitas de complicaciones un poquito más leves, pero la complicación más fuerte que puedes tener es un enfisema de cuello debido a una celulitis infecciosa a nivel de lo que es de lo que es la mejilla y corre hacia el cuello y puede tener una obstrucción de tráquea por el enfisema, doc. Y ese paciente sí va a terapia intensiva. Pero eso no quiere decir que no hagas bichectomía, sino darle su antibiótico y explícale las medidas higiénico-dietéticas y lo más importante, que te firme el consentimiento informado y en la receta que tú le des posterior, cítalo a las 24 horas. Si el paciente, tú le notas en el expediente que se cita a las 24 horas y el paciente no acude, para mí el paciente se da de alta automáticamente y se hace responsable de lo que pueda llegar a pasar.
que tú tengas algo que te pueda ayudar en caso de alguna situación de este tipo. Otra pregunta, doctor. ¿Qué Dígame. pacientes están más indicados para hacer la bichectomía o puede cualquier paciente hacerse si lo solicita? Porque creo que hay algunos pacientes que son bien delgados, ¿no? O sea, también Sí, es lo se que, es puede. lo que le comentaba, Doc, que los que tienen rostro cadavérico no se la realizan. Hay pacientes muy insistentes que están todo el tiempo, que házmela, 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 pues se terminas haciendo y lo, mira cómo quedé. Precisamente por eso las fotos del antes y el después, para que tú lleves un cronológico de la realización del procedimiento donde le digas, yo te comenté a ti que te iba a quedar muy sumido, te iba a quedar con mucha depresión, te iba a quedar un marcaje pronunciado y la cara te iba a quedar con carácter cadavérico. Entonces, a ellos no. Yo para mí no se las hago, pero en algunos, si te firman el consentimiento informado y después de haberle explicado todos los detalles, a pesar de eso, quieren la bichectomía, se le realiza, pero con el conocimiento de cómo pueden llegar a quedar, doctor. Ya, ya, doctor, gracias. Porque si no se la haces tú, ¿cómo se llama usted, doc? Roberto Laura, doctor. Roberto, si no se la haces tú, se la va a hacer Jorge Medina. O sea, siempre va a Claro. haber alguien que se la va a hacer, pero tiene que explicarle todos los pormenores para evitarte con cualquier detallito, no de complicación, cualquier detallito de reclamo. Y recordemos que la bichectomía no es reversible. Se hace y ya no hay vuelta atrás. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A veces la pregunta más simple es la más importante. Nadie. ¿Los quedó bien claro? ¿Listos para el examen final? Porque va a haber examen, chicos, ¿eh? Les advierto que va a haber examen de todo el tema completo. Me voy a hacer como la maestra de la escuela. Espero ya hayan puesto atención en las dos clases, una que hizo la semana pasada y en la del clase el día de hoy, para que puedan contestar de manera completa el examen. ¿Vale? ¿Ninguna pregunta, ninguna duda con ninguno de ustedes? Bueno, chicos, yo soy el doctor Jorge Guadalupe Medina Guayo, soy médico estético, no soy cirujano plástico, soy médico estético, soy director médico y académico de Beauty Laser Internacional en México, a la cual los invitamos también acá en México Pasa. a recibir pláticas, capacitaciones y talleres con nosotros, con permiso del doctor Jorge López, que es el que nos da la oportunidad de ser parte de este equipo de docentes en el diplomado de cirugía facial con todos ustedes. Así que si nadie tiene ninguna pregunta, chicos, les doy las gracias a todos ustedes por haberse conectado el día de hoy y nos vemos pronto, ya que en un momentito más vamos a estar conectados directamente con el grupo de Lipo de Papada en el segundo bloque. Si no tiene nada que decir, les deseo unas felices fiestas, que Santa Claus, el Niño Dios, los Santos Reyes les traigan todos sus regalos que ustedes se merecen de lo bien que se hayan portado, que tengan unas fiestas muy bonitas, que festejen con toda su familia, disfruten a los seres queridos y nos vemos el próximo año mediante, Dios mediante, cuídense mucho, Doctor, una estamos en consulta contacto. antes de Ah, que se retire. dígame antes que me vaya. En caso de hacer la bichectomía y llegar a causar un sangrado o abundante algo, ¿cómo hace para controlar esa hemorragia? Por ¿Será con compresión, doctora. cauterización? Ah, compresión. Sí, es que es un orificio de medio centímetro. Ya, ya. Entonces, compresión directa y yo lo que hago es colocar hielo. Tener siempre en la nevera de mi consultorio hielo. Entonces, por una vasoconstricción por hielo, metemos una bolsa de hielo por dentro con una gasa y una bolsa de hielo por fuera, y ya, hacemos la vasoconstricción. Mm. Muchas gracias, doctor. Pero, pero no hay lesiones muy grandes, doctora, de vasos por ahí. No se preocupe, Ah, ya, ya. no se Gracias, doctor. preocupe. La única limitación para hacer la bichectomía, ¿sabe cuál es, doctora? ¿Cuál es, doctor? Que usted no quiere ganar dinero. Ah, ya. Es lo único. Gracias, doctor. Listo. ¿Alguien más? Porque ya me voy y nos vemos hasta el próximo año. Nadie. Pues les agradezco mucho, chicos, que se hayan conectado el día de hoy.
Yo voy terminando de un taller de endolifting facial acá en México, donde utilizamos nuestro láser diodo frío, el único láser en el mercado que no quema, hace lipólisis y redensifica al paciente. Nos vemos, bendiciones para todos, cuídense. Nos vemos Ah, hasta el gracias. próximo año, chicos. Bye. Hasta Buen día, luego, doctor. doctor. Bendiciones. Gracias a la SOPEME. Igualmente, bendiciones para todos. Felices fiestas. Felices fiestas. Bye. Igualmente.